Sí, profe. Sale. ¿Cuándo es la fecha de entrega de esta presentación en diapositiva y la memoria de cálculo del proyecto que nos están presentando ahí? Pues sería para el próximo miércoles 24. Apunten por favor para el miércoles 24. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Entonces, ¿los cálculos van a ir en la presentación, profe? ¿Me puede repetir si este? Sí, los cálculos deben de ir en la presentación. La presentación pues desarrolla todo lo que se va haciendo ahí y deben de anexar, así como hicieron su memoria de cálculo de la instalación doméstica, una memoria de cálculo del procedimiento que se desarrolla, pero ya con sus cálculos, su desarrollo, como el que me hicieron para la instalación eléctrica, algo parecido. ¿Sale? De todos modos, si tienen dudas, preguntas, comentarios del desarrollo de lo que me van a presentar, pues con gusto lo podemos platicar en las siguientes clases. ¿Sale? Profe, la Dígame. memoria ¿y esa memoria de cálculo en un archivo PDF o? ¿Correcto? Sería en un archivo PDF. En este caso, reproducir lo que está en el video, pero editarlo como memoria de cálculo, similar a la memoria de cálculo que hicimos en la parte de instalación doméstica. Tomen como base el último documento que me entregaron y vean que de esa parte tomarían y desarrollarían como la memoria de cálculo. ¿Sale? Pues les voy a pedir avance el próximo lunes, muchachos, de esa parte. Vamos a ver cómo van, qué están haciendo. Y también en eso, en base a lo que me muestran, pues vemos cómo van, cómo están desarrollando. Y si hay dudas o preguntas cuando ustedes desarrollen esa parte, pues con gusto lo platicamos y lo vemos. ¿Sale? Entonces, el día de hoy lo que vamos a desarrollar es ver la segunda parte del video, muchachos. Hasta esa parte habían hecho el planteamiento del problema y el desarrollo de algunos elementos y vamos a terminar de ver el video. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Voy a compartirles la pantalla. Este ejercicio que hemos venido explicando. El siguiente punto que debemos de calcular o determinar es la selección del conductor por criterio de capacidad de conducción de corriente o lo que se le conoce como criterio de ampacidad de conductores. Para poder solucionar este punto 7, debemos de reconocer el sistema eléctrico que tenemos, que es un tablero, un circuito derivado, su protección de sobrecorriente y una carga eléctrica alimentar separada a una distancia de metros. Esa carga requiere de una tensión de línea a línea, de fase A a B, por ejemplo, con su conductor con su conductor de puesta a tierra. Aquí está representado en línea continua, en línea punteada. Y sobre todo lo más importante es reconocer que en el sistema hasta este punto del problema tenemos dos corrientes eléctricas. Una, la que le llamamos corriente nominal de la máquina, que es la que cuando se energiza el potencial nominal de diseño de esta máquina, es la corriente máxima que va a tomar de línea. Y va a haber una corriente corregida que es mayor que la corriente nominal porque involucramos
un factor de corrección por temperatura y un factor de ajuste por agrupamiento, que fue lo que hicimos en el paso anterior, y esto nos da alrededor de 31-32 amperes al involucrar estos dos factores. Y habíamos dicho que para seleccionar un conductor eléctrico no se hace con la corriente nominal, se hace con la corriente corregida, dado que esta corriente expresa y representa la ampacidad real en condiciones de diseño, en condiciones físicas en la cual se va a someter la instalación eléctrica por los factores de temperatura y agrupamiento. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, con esta corriente corregida que da 31.08 amperes, entonces habría que ir para una temperatura de 60 grados centígrados, pues verificar qué conductor puede soportar una corriente mínima de 31 amperes. Como pueden ver, el calibre 14 a 60 grados centígrados, su temperatura máxima de operación en su aislamiento es 15 amperes, el calibre 12 corresponde a 20 amperes, el calibre 10 para 30 amperes y el calibre 8, 40 amperes. Entonces, para 31 amperes, el correspondiente es el calibre 8 en cobre, porque hay cobre y aluminio, y entonces de aquí se determina la ampacidad de ese conductor, que son 40 amperes. Y está perfecto, porque si se fijan, la corriente de la máquina son 26 amperes redondeados, la corregida son 31 amperes, pues mi conductor siempre es mayor que las dos corrientes anteriores, lo cual determina que esta selección es completamente adecuada. Como pueden observar, este criterio de ampacidad cumple que la corriente del conductor debe ser mayor a la corriente del dispositivo de seccionamiento por sobrecorriente, y estos dos a su vez deben de ser mayor a la corriente que va a transportar el circuito derivado. Como paso número 8, hasta aquí todo lo que he hecho realmente es para llegar al punto 7 y decir o determinar qué calibre es el que requiere la máquina. Considerando todos los pasos del 1 al 6, aquí yo ya determiné que es calibre 8 en cobre a 60 grados centígrados, sin temor a equivocarme, porque estoy cumpliendo el criterio de ampacidad y considerando los factores de ajuste y de corrección en el sistema eléctrico equivalente. El paso número 8 es de suma importancia, porque este criterio de ampacidad es uno de los 3 o 4 criterios que se aplican en la selección de conductores. El segundo criterio es el criterio de regulación de tensión, que es el que voy a ver del paso del 8 al 11. Este criterio indica que el calibre debe de ser tal que la caída de tensión en ese derivado o alimentador pues no genere una regulación de voltaje fuera de lo establecido, del más o menos 5%, para que pues la carga no opere de forma incorrecta. Recuerde que los conductores de baja tensión, eléctricamente hablando, se modelan eléctricamente como una impedancia serie, un parámetro serie, que es una resistencia serie con una reactancia inductiva. Y recordemos en la clase de conductores eléctricos, en la plática que tuvimos hace unos días atrás, habíamos dicho que la resistencia a la corriente alterna de un conductor se debe a las imperfecciones propias del aluminio, del cobre, al efecto proximidad, al efecto piel del conductor, y esos fenómenos pues van a proporcionar un ohmiaje por cada metro de conductor al circuito derivado. Y el efecto reactivo se debe básicamente pues a los efectos magnéticos que se producen al transportar una corriente alterna por estos conductores. Esa corriente alterna provoca una inductancia en el conductor, y esa inductancia a la frecuencia de 60 Hz provoca una reactancia. Al final del día, todos los conductores de baja tensión se pueden modelar con esta parametrización, y al final del día es una impedancia serie. La impedancia del conductor es la resistencia óhmica más la reactancia del conductor, y generalmente o casi siempre los fabricantes de conductores te proveen este parámetro, resistencia-reactancia, en ohm por kilómetros al neutro, es decir, una impedancia monofásica. Con esta teoría básica en consideración,
el algoritmo básico para estimar la impedancia serie de los conductores, y hablo de estimación, porque hay distintas formas de estimar la impedancia de los conductores, al menos yo conozco como 3. Yo les presento esta forma de estimar la impedancia serie, dado que esta ecuación es la que utilizan los fabricantes de los conductores de baja tensión, entonces pues es la misma a la cual yo me apego en el diseño eléctrico. Y es válida científicamente hablando, es válida, dado que esta ecuación representa una expresión fasorial de impedancia, voltaje y corriente al momento de calcular las caídas de tensión, entonces es completamente válida. Como paso número 1, el algoritmo dice que hay que entrar a la tabla con el material y el calibre del conductor al cual yo quiero conocer la impedancia de ese conductor. Entonces, para nuestro caso, el calibre es 8 en cobre a 60 grados centígrados. El segundo paso que debemos determinar es, oye, y ese alimentador, esa fase y ese neutro, o esas 3 fases, ¿por dónde los vas a canalizar? No, pues porque por un tubo de PVC, por un tubo de aluminio, por un tubo de acero. En nuestro ejercicio, habíamos comentado que la canalización iba a ser iba a ser esta selección de PVC, semipesado, tipo eléctrico, ¿no? Paso 1 y 2 ya los tengo completamente identificados. Paso 3, hay que determinar el valor de la resistencia y de la reactancia de ese conductor en esa canalización a este factor de potencia al cual operar el circuito, y con esto se estima perfectamente bien la impedancia. Les comparto la ecuación con la cual podemos hacer esa estimación de la impedancia monofásica de los conductores de baja tensión, sin temor a tener graves errores o desviaciones con respecto a lo que científicamente se puede calcular exacto. Entonces, para que se pueda entender yo les propongo aquí el ejercicio, esta ecuación aquí la pongo de forma expandida. Sobre el calibre es calibre 8, el ducto es PVC y el factor de potencia del circuito es 0.98 según el dato de placa de la máquina que voy a alimentar. Con estos datos logro entrar a esta ecuación y armarla. Incluyendo la resistencia vale 2.6 ohm por kilómetro al neutro, el factor de potencia viene de este dato que es 0.98. La reactancia por tablas de este conductor vale 0.171 igual o por kilómetro al neutro, y todo esto, este valor de reactancia inductiva lo tengo que multiplicar por el seno de lo que es el arco seno del factor de potencia o el ángulo del factor de potencia, ¿no? Que si yo le saco el coseno inverso del factor de potencia me da un ángulo, el ángulo eléctrico, y ese yo le saco un seno pues para poder finalmente determinar el valor en ohm por kilómetro neutro de ese conductor en esas condiciones. Entonces, ¿de dónde viene esta R y esta X? Pues como les comento, los fabricantes de conductores nos proveen para este calibre 8 canalizado en PVC en cobre, nos dice que la reactancia vale 0.171, que es el valor que ingreso en esta variable. Y el fabricante nos dice que la resistencia a la corriente alterna para ese conductor, pues vale, cuando es canalizado en PVC, pues vale 2.6 ohm por kilómetro neutro, que es este valor que estoy ingresando en esta variable. El factor lo tengo, el factor de potencia lo conozco, entonces ya nada más es cuestión de desarrollar algebraicamente esta ecuación para poder determinar que este valor vale 2.6 ohm por kilómetro al neutro. Como podrán observar, las tablas de los fabricantes también me llegan a dar una impedancia ya calculada, es decir, esta ecuación ya el fabricante la desarrolla, pero para un único factor de potencia que es 0.9. Yo no puedo utilizar directamente o determinar que la impedancia de ese cable 8 sea 2.4 ohm porque mi factor de potencia no es 0.9, el factor de la máquina es 0.98.
Entonces yo no puedo entrar a esta tabla y determinar que este es el valor de la impedancia. Se fijan que aquí me dio el valor 2.6 para 0.98 en atraso y el fabricante lo estima para 0.9 y le da 2.4. Son muy parecidos, pero no iguales. La estimación es distinta por tener factores de potencia diferentes. Si en esta ecuación yo cambio este 0.98 por 0.90, entonces aquí me daría exactamente 2.4 ohm por kilómetro al neutro. Entonces, si el factor de potencia es 0.9, pues entro directo a la tabla. Si el factor de potencia de la máquina no es 0.9, tengo que aplicar forzosamente la ecuación, sustituir variables y hacer el cálculo algebraico de esta impedancia eléctrica del conductor que seleccioné por ampacidad. Y si observan ustedes, hasta aquí yo lo que he logrado determinar pues son corrientes, calibres. Ahora voy a calcular la caída de tensión en ese circuito alimentador. Pero antes de hacer el cálculo, usted como ingeniero debe de tener claro el procedimiento de cálculo que estamos desarrollando. Es decir, tiene que entender que en el circuito derivado de baja tensión, usted va a tener la fuente, usted va a cablear el cable calibre 8, fase, y va a tener la carga conectada a 25 metros. Entonces, eso va a generar que cuando la corriente de carga se establezca por los conductores a través de la impedancia de los conductores, que dice ohm, existe corriente, existe tensión, entonces aquí va a haber una caída de voltaje en los cables. Esa caída de voltaje en los conductores va a provocar que en terminales de mi máquina no me lleguen satisfactoriamente los 120 volts directos. Por ejemplo, en este caso, por poner números redondos, si yo tengo 120 volts en la fuente y en los cables se cae un voltaje de 1 volt, si yo pongo el multímetro en terminales de la carga o el centro en la bornera de conexión de mi equipo a conectar, pues yo no voy a ver los 120 volts que mido aquí en el tablero. Voy a medir 120 volts menos 1 volt, pues aquí voy a medir 119 volts en terminales de la carga. Entonces, el criterio de diseño para la regulación de voltaje en terminales de la carga implica que hay un voltaje mínimo que el ingeniero calculista debe de procurar no violar. Es decir, este valor sería el 5%, bueno, realmente este valor sería el 95% del voltaje nominal. Eso es el mínimo voltaje permitido antes de que la máquina deje de funcionar satisfactoriamente. Y también hay un voltaje del 5% hacia arriba del nominal al cual fue diseñado la máquina para que no opere de forma incorrecta. Es decir, yo tengo una banda de tolerancia de voltaje del 10%, 5 positivo, 5 negativo. El voltaje de alimentación de la máquina debe de andar oscilando en este rango, hacia arriba y hacia abajo, pero nunca salir. Si yo selecciono un conductor, por ejemplo, si yo coloco un calibre 14 y aquí hay un voltaje que por caída de voltaje esté operando en las curvas A o B, esta máquina está destinada a funcionar incorrectamente y a dañarse en poco tiempo. Yo tengo que procurar que la caída de voltaje en los alimentadores y en los circuitos derivados caiga como este perfil C que está en color verde, dentro de la banda de tolerancia al voltaje para evitar que estos equipos malfuncionen. Si tú llegaras a diseñar y a seleccionar un cable para alimentar un mini split en tu casa y el voltaje que le llega a la carga es esta curva en rojo, lo primerito que se te va a dañar muy seguramente sean las tarjetas de control de tu clima. Y lo primerito que se va a morir con el tiempo es la vida del compresor del mini split que compras. Porque ¿qué sucede? El mini split es un motor de inducción al final del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú le reduces la tensión de alimentación al estator del motor? Pues el motor intenta entregarte la misma potencia eléctrica en la flecha y lo que hace es, pues el motor dice, tú me bajas la corriente pues para compensar
pues yo subo el amperaje de línea que requiero para poder funcionar correctamente. Entonces resulta que el mini split te dice que es de 12 amperes, pero como está operando con bajo voltaje, esos 12 amperes se van a 20 amperes, y tú notas que el compresor está cada vez más caliente, más caliente, más caliente, y en poco tiempo la carga baja. La conclusión es muy sencilla. El voltaje de recepción en el lado de la carga debe de estar meramente regulado, ¿ok? Para calcular la regulación de tensión y las caídas de voltaje en los cables, pues hay que aplicar las leyes de Kirchhoff, que es la ley de mallas. Si se fijan, elevaciones más caídas me da 0. ¿Cómo es esto? Voy a hacer aquí el ejercicio. Elevación, pues son estos 120 volts, menos caídas, menos 1 volt en el cable, menos 119 volts en la carga. Kirchhoff me dice que al aplicar las mallas, el balance de voltaje de malla, pues debo de llegar a un balance neto 0, que es lo que estamos viendo en este ejercicio. Entonces, con base a esa idea, pues yo como ingeniero estoy muy interesado en poder calcular la caída de tensión en estos conductores. Y para hacer eso es aplicar este par de ecuaciones. Cuando es un circuito monofásico, se aplica el doble producto de la impedancia del conductor multiplicado por la corriente del circuito por la longitud del circuito. Y cuando es una alimentación trifásica, donde tú llevas fase A, B y C a la máquina, pues tienes que agregar el raíz de 3 por la impedancia del conductor, por la corriente del circuito, por la longitud del circuito eléctrico. Y esas son las variables que me ayudarían a calcular la caída de tensión en los conductores. Por eso la importancia en pasos anteriores de haber calculado la corriente, de haber calculado la impedancia, porque quiero llegar a calcular este parámetro eléctrico, porque si no lo hago, ya saben que esto es una moneda al aire, como puede funcionar bien, puede funcionar mal, lo más seguro es que te funcione de forma incorrecta. Aplicando esta ecuación para calcular la caída de voltaje en el alimentador, pues entonces la impedancia del cable la calculamos como 2.6 ohms por kilómetro al neutro. La corriente del circuito son 25.48 amperes y la longitud de la máquina son 25 metros desde el centro de carga hasta donde está ubicada la termoformadora. Con estas tres variables yo puedo sustituir para el caso monofásico, fase 1, fase 2, el doble producto de la impedancia por la corriente por la longitud del circuito. Y eso me lleva a un cálculo de 3.29 volts en los conductores. ¿Ok? Se va a caer una tensión, o se va a atrapar una tensión, o se va a desarrollar una tensión en los conductores cerca de 3 volts. Ya calculado, numéricamente hablando, eso es lo que va a suceder cuando exista la corriente de carga en el circuito a 25 metros de longitud. Con ese calibre, con esas características, ahí voy a perder 3 volts. Paso número 10. Pues, ¿cuál es el voltaje que le llega a la carga si se caen 3 volts del alimentador? Es prácticamente lo que me pide. Bueno, entonces, pues identifico que ya con el cálculo analítico llego que, pues, con la impedancia y a la corriente de flujo de carga, pues aquí va a haber un voltaje de 3.29 volts. El centro de carga es 220 volts, entonces, ¿cuánto vale el voltaje si pongo un multímetro en terminales de la carga? Pues tendría que aplicar las leyes de malla de Kirchhoff de voltaje y con esa ecuación puedo determinar que la diferencia sería de que aquí me está llegando un voltaje de 216 volts. El dato de placa de la máquina dice voltaje nominal 220 volts, pero en la realidad te van a llegar 216 volts. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es buena regulación? ¿Es mala regulación? ¿Qué conclusión puedo obtener de este cálculo? Bueno, entonces procedemos a calcular la regulación de tensión. La regulación de tensión se calcula como el voltaje en la fuente o en el centro de carga menos el voltaje que me llega a la carga entre el voltaje de la fuente. Sustituyendo variables, 220 volts en el lado del centro de carga
menos 216 volts que me llegan al motor o a la termoformadora entre el voltaje de la fuente, que es 220. Si hago esta operación y lo multiplico por 100, entonces calculo que tengo una regulación del 98.5%. Acuérdense que tenemos una tolerancia de más o menos 5%, lo que significa que mi límite mínimo es 95%. Entonces esa caída de voltaje que voy a tener en esos conductores, pues no es agresiva para el diseño, porque está por arriba del 95%. Lo ideal es que este valor se haga 100%, o sea, que el voltaje que tengo en el centro de carga se convierta en voltaje en terminales de mi motor, pero pues eso no va a suceder en la realidad. Siempre voy a tener una caída de voltaje que debo de cuidar, que debo de calcular y que debo de regular arriba del 95%. Entonces, en este ejercicio, esos 3 volts no implican problema para el diseño de este alimentador que estoy diseñando. Entonces, esta es la interpretación del resultado. Tengo 220 volts en el centro de carga, se me caen 3.29 volts en el alimentador o en el derivado, entonces el motor realmente va a ver un voltaje de casi 217 volts. El voltaje mínimo, cuando el nominal es 220, pues son 209 volts. ¿Cómo sé esto? Pues 220 por 0.95, ese es el valor del límite inferior de voltaje de tolerancia de la máquina. Pues 209 es el mínimo, tengo 216, pues el sistema está dentro del perfil verde, dentro de la banda de tolerancia permitida para que la máquina pueda funcionar de forma óptima. ¿Cuál sería el voltaje máximo? Pues el 105% del voltaje nominal, que son 231 volts. Entonces, el voltaje que le llega a mi termoformadora debe de andar oscilando entre 209, 231, y ahí debe de andar moviéndose en el tiempo. El voltaje de la máquina, pues si se fijan, es 216, mayor que 209, menor que 231, pues entonces ese voltaje cae dentro de este perfil verde. Con esto yo determino que ampacidad y criterio de regulación de tensión pasan, lo que significa que el cable 8 que seleccioné es el adecuado para esta aplicación. Número 12, calcular el fusible o la protección automática de sobrecorriente del circuito derivado. El artículo 240 de nuestro código eléctrico nos sugiere el tamaño o marco o el factor por el cual hay que multiplicar la corriente nominal que toma la máquina para poder determinar el tamaño del fusible o el tamaño del termomagnético, dependiendo de qué tipo de equipo eléctrico estemos diseñando. Para nuestro caso, yo voy a considerar, la norma sugiere un 125% arriba del nominal para poder ajustar el dispositivo de protección de sobrecorriente. Yo lo que hice fue aplicar un factor del 115% sobre el valor de corriente nominal que toma la termoformadora, y con esa multiplicación 1.15 por 25.5 amperes, que es el nominal de la máquina, me da 29.31, pues con eso yo determino que ocupo un fusible o un termomagnético de 30 amperes, aplicando este criterio de selección de protección de sobrecorriente de circuitos derivados. Un fusible o un térmico de 30 amperes, según el protocolo de la norma. Al final del día, sea cual sea el circuito que yo tenga, yo debo de cuidar que la corriente del conductor me soporta 40 amperes, siempre sea mayor a la corriente del dispositivo de protección, que en este caso son 30 amperes, 40 es mayor que 30, y que ambos sean mayores que la corriente que toma la carga del circuito. Si yo cumplo este criterio de diseño, entonces cuando el 100% de la corriente se establezca en el circuito, siempre va a estar adecuadamente protegido por el dispositivo de protección y el cable nunca se va a dañar térmicamente hablando. Esta es la regla de oro de cálculo de circuitos derivados para cualquier máquina en baja tensión.
Esto es muy importante que usted comprenda, esto es muy importante que usted lo aplique en las memorias de cálculo y nunca, de los nunca, va a tener un problema en diseño eléctrico. Número 13. Ahora hay que determinar el calibre del conductor de puesta a tierra para el circuito. Y aquí les presento el algoritmo general para poder determinar el calibre de este conductor de puesta a tierra que va a alimentar mi termoformadora. Es muy sencillo. Hay que entrar a la tabla 250-122 del Código Eléctrico Mexicano, y para entrar a esta tabla tenemos que conocer dos variables. Número 1, la tierra, ¿de qué material lo vas a poner? ¿De aluminio o cobre? No, pues que va a ser de cobre. Y número 2, ¿de qué tamaño es la protección de sobrecorriente de tu circuito derivado? Pues de 30 amperes. Con el material y con el tamaño de marco de protección de sobrecorriente de mi circuito derivado, yo puedo conocer el calibre sugerido para este circuito derivado. Entonces, lo que tengo pues es lo siguiente. Material del conductor de puesta a tierra, cobre. Tamaño del termo, 30 amperes. Entro a la tabla para 30 amperes de marco en puesta de tierra de cobre. El cable calibre de puesta a tierra que me sugiere la norma es calibre 10 en cobre desnudo o en cobre en forro color verde. Entonces, volviendo al ejercicio, el conductor de puesta a tierra es calibre 10 en cobre y este es el sistema completo sin o según según las indicaciones del Código Eléctrico Mexicano. Esta sería la forma correcta de seleccionar un conductor de puesta a tierra en un circuito derivado. Por último, nos piden calcular el diámetro del tubo conduit en pulgadas. Antes de entrar al cálculo, vamos a recordar lo siguiente. Cuando en una canalización circular yo voy a canalizar un solo conductor, entonces la norma me permite utilizar el área de servicio hasta el 53%, dejando un 47% de área libre para que por ahí entre, para que ahí exista una masa de aire que pueda enfriar debidamente el conductor de fuerza. Si en la canalización circular de PVC, de aluminio, de fierro, de lo que sea, canalizo dos conductores, entonces yo tengo permitido que la suma de las áreas de mis conductores no exceda el 31% del área total del conduit, dejando un 69% de área libre y disponible para que ahí subsista una masa de aire que pueda enfriar adecuadamente mis conductores que se van a calentar por efecto Joule. Cuando voy a canalizar más de dos conductores dentro de una canalización circular, entonces no puedo utilizar más del 40% del área total de servicio del ducto, dejando un 60% de área disponible y libre. Pensando en esto, el ejercicio que yo tengo, que estamos desarrollando, voy a ocupar un cable de fase, otro cable de fase y un cable desnudo. Entonces caigo en el tercer caso, más de dos conductores, es decir, que el diámetro del tubo conduit que yo vaya a seleccionar no vaya a ser tal que utilice más del 40% del área disponible de ese ducto. Entonces me llevo esta tercera regla. Ahora, ¿cómo se calcula el conduit? Lo que hacemos es una pequeña tabulación donde podamos expresar, ojo aquí, cuántos cables de fase llevas en A, en B, en C, cuántos neutros y cuántas tierras. La cantidad, el diámetro de cada conductor, calculamos el área de cada conductor y sumamos el área total de todos los conductores. En este caso llevo la fase A calibre 8, la fase B calibre 8 y un conductor de puesta a tierra calibre 10 desnudo. Entonces ocupo 76 milímetros cuadrados. 76 milímetros cuadrados es el área de la suma de estos tres cables. Entonces, 76 lo divido entre 0.4 para cumplir con este criterio y me da un total de 191 milímetros cuadrados.
para 191 milímetros cuadrados, pues entonces tendría que ver yo qué ducto es el adecuado, ¿no? Entonces, es el adecuado, ¿no? Entonces, pues serían 0.6 pulgadas, entonces tendría que irme un ducto de 1 pulgada para poder cumplir con este criterio del 40%. Entonces es importante que ustedes conozcan los diámetros disponibles comercialmente hablando de las ducterías que nos venden para canalizar conductores de servicio. Y van desde el conductor, y van desde los diámetros de media, 3/4, 1 pulgada, 1/4, 1,5, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, luego brinca el de 3 pulgadas y el más grande que venden, pues es el de 4 pulgadas y ya no hay más grandes. Me quedo con ocupo un tubo de una pulgada de diámetro para este sistema que estoy canalizando. El resultado es el siguiente. Vea usted que acabamos de calcular con ingeniería para poder alimentar nuestra máquina termoformadora que hace anuncios panorámicos. Determino que el tubo conduit por donde yo voy a canalizar fase 1, fase 2 y la tierra es un tubo conduit de pared gruesa de 1 pulgada. Ahí está el cálculo que acabamos de hacer. Ocupo un interruptor termomagnético de 2 polos por 30 amperes. El calibre de puesta a tierra es calibre 10. Ocupo fases calibre 10 en cobre en THW-LS. Voy a tener una caída de voltaje de 3.29 volts en los conductores para 220 para un total de voltaje de recepción en el lado de la carga de 200.71 volts. Como cumplo la regulación de voltaje y cumplo el criterio de ampacidad, este cálculo que acabamos de desarrollar en 3 sesiones es completamente adecuado y cumple con la NOM 001C de 2012 de instalaciones eléctricas, utilización. Bueno, entramos a la sesión de preguntas y Muy bien, muchachos, pues este es el resumen del desarrollo del cálculo del circuito derivado, que ustedes tendrán que revisar, editar y desarrollar una memoria de cálculo. De aquí tomaríamos la base para el desarrollo de un ejercicio y en las siguientes clases veríamos particularmente algo similar, pero para motores eléctricos. Es decir, vamos a anexar al proyecto motores eléctricos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de momento. Profe, Díganme. había dicho que esa es la segunda parte. Bueno, es que en YouTube tiene el nombre como tercera parte y me confundo, ¿no? Sí, es la continuación del video. Son 2 videos los que están aquí y van desarrollando los puntos conforme al índice que se muestra al inicio. Busquen la primera parte, que fue el que vimos anteriormente, y busquen este video y complementan los dos, ¿sale? De todos modos, si hay alguna duda o comentario, con gusto lo platicamos. Pero chequenlo Profesor, yo tengo una primero. duda. Díganme. El trabajo se realiza igual por parejas, ¿va? Este trabajo ya es por el equipo completo. Ah, bueno, sí. Los 6. Me van a entregar los 6 integrantes del equipo Nada más una uno. presentación y una memoria de cálculo. Más adelante ya les voy a dejar más elementos dentro del proyecto y ahí ya vamos a ver una organización. Pero esto es por equipo, ¿sale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Mención? Si no hay algún comentario, les pido por favor que el tiempo que nos queda de clase se pongan de acuerdo para redactar lo que es el PDF de este proyecto
y redacten también lo que es la memoria de cálculo de este proyecto. Y empezamos a revisar avances la siguiente clase. Les pido por favor si me apoyan en el chat, son tan amables, con su nombre, número de boleta y la fecha del día de hoy para hacer el pase de lista. Nombre, número de boleta, la fecha del día de hoy. Y si no hay alguna duda o comentario, de momento, les pido por favor que revisen el video 1, revisen el video 2, desarrollen su presentación, desarrollen su memoria de cálculo como parte de la ejecución de la práctica. Y la siguiente clase les pediría que me muestren su primer avance de esta presentación y lo que pudieran llevar de la memoria de cálculo. ¿Sale? Sale, profe. Muy bien, muchachos, pues chéquenlo, lo vemos y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente día, buen fin de semana. Igualmente, profe, buen día. Cuídense, que estén bien. Sale, profe, buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. A ustedes, cuídense. Profe. Hasta luego, Nos profe. vemos. Bye, hasta luego.